Y saludos amigos, soy Herbert W. Armstrong con las buenas nuevas del mundo de mañana. Sí, mis amigos, podemos conocer el mundo de mañana. Podemos saber lo que va a pasar porque solo Dios sabe. Ningún hombre sabe, ningún hombre puede decir nada sobre el futuro. Pero Dios, y solo Dios, esa es una prueba de Dios. Sabe lo que va a suceder y Él lo ha revelado, y un tercio de su Biblia aproximadamente es profecía. Y aproximadamente el 90% de eso se aplica al tiempo presente en el que vive y los eventos que van a suceder en los próximos años en su propia vida. Ahora, hemos estado anticipando las cosas que van a suceder. Hemos ido más allá de las próximas cosas que van a ocurrir. Las cosas que están ocurriendo ahorita, que están profetizadas, y lo próximo que va a pasar y lo que le va a pasar a los Estados Unidos y la gran tribulación que viene. Y el hecho de que el pueblo de Dios, y nosotros somos el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios, Israel, estarán en una condición de esclavitud y cautiverio en la segunda venida de Cristo. Y justo antes de ese tiempo, y el tiempo conocido como el Día del Señor, el tiempo cuando Dios va a intervenir sobrenaturalmente. Hemos estado viendo que Él va a enviar a la Rusia comunista para destruir ese poder que ahora se está levantando, pero que parecemos demasiado estúpidos y demasiado tontos para ver en este mundo en el que en realidad estamos ayudando a crear el Frankenstein que viene contra nosotros. Una unión de 10 dictaduras en Europa y en el territorio del antiguo Imperio Romano. Va a haber una resurrección de ese antiguo Imperio Romano. No mucha gente lo cree, porque la gente ha llegado completamente más allá de creer realmente que la Biblia quiere decir lo que dice. Vas a tener que vivir y verlo, y vas a tener que saber que Dios estaba hablando cuando dijo que esto vendría. Incluso aquellos que profesan entender las profecías bíblicas no las creen porque no las entienden. Bueno, ahora hemos estado en los capítulos 50 y 51 de Jeremías mirando hacia el futuro. Una serie de otros eventos mundiales, eventos que sacudirán al mundo, van a suceder antes de esto. Pero nos estamos acercando justo antes de la segunda venida de Cristo, y cuando la Rusia comunista va a rodar sobre este imperio romano revivido que se llama por el nombre simbólico Babilonia en las profecías bíblicas. Como hija de la antigua Babilonia de 600 años antes de Cristo, es hija, y se habla de ella en género femenino siempre, porque habrá una unión de iglesia y Estado, y la iglesia se sentará en la cima del montón. Y así, aquí encontramos llegando al versículo 34, ahí es donde estábamos. Hemos visto lo que va a suceder. Los soldados de Babilonia van a dejar de pelear, se quedan dentro de sus fuertes, se les ha ido la fuerza, ellos son débiles como mujeres. Jeremías 51:30, por Mofat. Y así sucesivamente. Y eso lo estábamos leyendo en el programa anterior en el versículo 30 y aquí en el versículo 33, Jeremías 51. Porque esta es la sentencia del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, que Babilonia sea hollada como una era, luego pisoteada como el grano en el suelo. Y creo que ahí es exactamente donde terminamos en el programa anterior y ahora continuamos con el versículo 34. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, nos ha estado devorando. Nos dejó como una copa vacía. Jeremías 51:33, primera parte, Mofat. Ahora, esto representa a Israel hablando aquí. Israel hablando de cómo este rey de Babilonia, y por supuesto aquí se remonta al Nabucodonosor de 600 años antes de Cristo, como lo ha hecho varias veces, usando lo que le sucedió al pueblo judío allá como prefigura, como tipo y la predicción de lo que nos va a pasar ahora. Fue simplemente el evento de presagio. Hay tipo y antitipo. Existe el principio de dualidad en las profecías de Dios. Sin embargo, literalmente está hablando de nuestro tiempo ahora y les he mostrado tantos lugares que es el tiempo del gran éxodo bajo Cristo de regreso a Palestina. Un éxodo tan grande que nunca recordarán el éxodo de Egipto bajo o por mando de Moisés. Y esto será en el momento en que Cristo conduzca a Israel y Judá de regreso
a Palestina, como leemos aquí en el capítulo 50 y el versículo 34, para que el mundo viva en paz. Jeremías 50, 34, última parte, Mofat. Como sucederá en la segunda venida de Cristo, es el momento en que buscará los pecados de Israel y de Judá y no los hallará. Jeremías 50, 20, Mofat. Porque el libertador habrá venido a Sión y habrá apartado la impiedad de Israel y de Judá. Romanos 11. Y Dios va a hacer un nuevo pacto con su pueblo y nuestro pueblo será convertido y engendrado del mismo Espíritu de Dios y hecho su propio pueblo. Ellos van a saber que Él es el Eterno. Así que aquí se los representa diciendo: Nabucodonosor, rey de Babilonia, nos ha estado devorando, nos dejó como una copa vacía, nos tragó hasta como un monstruo, se hartó de nuestras delicias y luego nos echó a un lado. Mi carne desgarrada sea vengada en Babilonia. Ese fue el clamor de Israel, que los que moran en Sión lloren. Mi sangre sea vengada de los caldeos, que llore Jerusalén. Y he aquí la respuesta del Eterno. Tomaré tu parte, dice el Eterno Dios, te vengaré, secaré su lago y desaguaré sus manantiales. Babilonia quedará en ruinas, una mera morada de chacales, un horror y un escarnio, donde nadie vive. Jeremías 51, 34 al 37, Mofat. Secaré su lago. ¿Se refiere al Mediterráneo? ¿Significa eso que después de la segunda venida de Cristo y durante el milenio, el mar Mediterráneo será tierra firme? ¿Y la gente morará allí? Babilonia quedará en ruinas, un mero refugio de los chacales, un horror y un escarnio donde no vive ningún hombre. Jeremías 51, 37. Mofat. Mis amigos, van a ver que eso suceda y nadie va a vivir en el territorio de este imperio romano resucitado por 1000 años después. Ahora volvamos aquí por un minuto. Israel ha llorado aquí. Mi carne desgarrada sea vengada en Babilonia. Y luego que los que en Sión clamen, aquí están los santos, la gente en la iglesia ahora que clamen, mi sangre sea vengada en los caldeos. Que llore Jerusalén, que mi sangre se vengue de estos caldeos. Jeremías 51, 35, Mofat. Ahora, mis amigos, ¿eso les recuerda algo? Si conoce su Biblia y si la ha estado leyendo, aquí en el 6º capítulo del libro de Apocalipsis, donde llegamos a la gran tribulación se describe aquí en el capítulo 6 bajo el 5º sello, y comenzando con el versículo 9. Apocalipsis 6. Los primeros 4 eran los 4 jinetes del Apocalipsis. Primero fueron los falsos predicadores, los falsos cristos y los falsos predicadores predicando a un falso Cristo. Y el segundo sello entonces era el caballo rojo, que es guerra. Y el tercer sello el caballo negro, que era el hambre. Y el cuarto sello o el cuarto jinete era la pestilencia, el caballo pálido. Apocalipsis 6 del 2 al 8. Y ahora, las guerras mundiales ya han comenzado y lo siguiente que sucederá muy al principio y aproximadamente al mismo tiempo que la tercera guerra mundial o la tercera fase de la guerra mundial, cuando llegue, será la hambruna y la pestilencia. Después de eso viene la gran tribulación en y como parte de la tercera guerra mundial. De hecho, la tercera guerra mundial está trayendo esa gran tribulación y les he estado leyendo, es el tiempo de angustia de Jacob. Y Jacob se refiere a nuestro pueblo, y es un tiempo de angustia nacional para nuestro pueblo, y Cristo nos va a librar de él, como hemos estado viendo. Y es esta Babilonia moderna, la hija de la antigua Babilonia, la que va a poner el yugo sobre nuestro cuello, que Cristo romperá en su segunda venida. Jeremías 38. Ahora, aquí están los santos representados en el versículo 9. Y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos. Eso ya sucedió ahora por la palabra de Dios y por el testimonio, eso que tenían. Apocalipsis 6:9. Aquí están los mártires de Jesús, aquí están los que habían sido muertos en años pasados por esta misma Babilonia simbólica. Porque leemos por aquí en Apocalipsis 17, donde describe a esta Babilonia y el nombre se llama Misterio, Babilonia la Grande, en el verso 5 de Apocalipsis 17. Y el verso 6 dice:
Vi a la mujer, es la hija de la antigua Babilonia, esta es una mujer, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Apocalipsis 17:6. Ella los hizo matar, pero no los mató ella misma. No, los militares, el gobierno los mató. Ahora bien, aquí encontramos las almas de los que fueron asesinados allá atrás, por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, los mártires, y clamaban a gran voz diciendo, tal como la sangre de Abel clamó a Dios desde la tierra y Dios le habló a Caín allá en el tiempo de Adán y Eva y Caín y Abel. Y clamaron a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Apocalipsis 6, 9 y 10. Ahora, sabían que la venganza es de Dios. Dios dice, mía es la venganza, dice el Eterno, Romanos 12, 19. Ellos sabían que estos juicios venían sobre esta Babilonia. Habían leído este libro de Jeremías, sabían lo que había en el libro de Jeremías, y mucho de eso se repite aquí en los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis, los capítulos 50 y 51 de Jeremías, los capítulos 47 y 48 de Isaías, y aquí encontramos en Apocalipsis 18. Por tanto, sus plagas, hablando de Babilonia, vendrán en un día, muerte, llanto y hambre, y ella será quemada por completo con fuego, porque fuerte es el Señor Dios que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y han vivido delicias con ella, ha cometido fornicación con ellos. Ellos la lamentarán y se lamentarán por ella, cuando vean el humo de su incendio, estando lejos por temor a ella tormento, diciendo, ¡ay, ay, la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora ha venido tu juicio. Apocalipsis 18 del 8 al 10. Y son los juicios de Dios sobre ella. Ahora, la venganza es de Dios. Y la última plaga, mis amigos, las 7 postreras plagas vienen en el mismo tiempo de la segunda venida de Cristo, porque han de ser derramadas en presencia del Cordero de Dios cuando venga como Rey de Reyes en la segunda venida de Cristo y en presencia de todos los santos ángeles. Apocalipsis 14:10. Y lees en Mateo 25 que los santos ángeles vienen a la tierra desde el cielo en la segunda venida de Cristo. Allí lees Mateo 25 y el versículo 31 que, cuando el Hijo del Hombre venga en todo su poder y su gran gloria, y todos los santos ángeles con él, que entonces se sentará en el trono de su gloria, y todas las naciones estarán delante de él. Mateo 25, 31, 32. Entonces los ángeles vendrán en ese momento. Bueno, ahora sabían que estos juicios de Dios se derramarían en este momento en la segunda venida de Cristo. Y era el tiempo del día del Señor y estas últimas plagas, estos últimos juicios sobre esta moderna doncella Babilonia, esta hija de la antigua Babilonia de antaño, 600 años antes de Cristo. Y así preguntaron, ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Apocalipsis 6:10. ¿No te recuerda eso la forma en que David clama mientras lees muchos de los salmos? David le pediría a Dios que hiciera algo y Dios no lo hizo de inmediato. Dios no contestó su oración de inmediato. Y así dijo, «Oh, cuánto tiempo, oh Señor santo y verdadero, cuánto tiempo antes de que me respondas, cuánto tiempo antes de que me liberes de mis enemigos». A David le parecía que Dios nunca lo haría. Salmo 6:3. Sabes que lees en el libro de Santiago en el Nuevo Testamento que la prueba de tu fe se da para trabajar la paciencia. Santiago 1:3. Y necesitamos desarrollar mucha paciencia. Dios no siempre contesta nuestras oraciones en el momento en que se lo pedimos. Estamos inclinados cuando oramos a Dios, como escuchas que muchos hacen y dicen, «Ahora mismo, Señor, ahora mismo, quiero que saltes cuando restalle el látigo. Señor, quiero que lo hagas cuando te diga, hazlo ahora». ¿Sabes? Dios no va a responder de esa manera. Dios no te ha dicho cuándo lo va a hacer. Él te ha hecho miles de promesas de cosas que Él hará siempre que cumplas con los términos y condiciones que Él establece en su palabra, y Dios lo hará.
Y Dios quiere que vengas a Él y le traigas tus problemas y le pidas la ayuda que Él ha prometido darte en miles de promesas. Tantas cosas que necesitamos tan desesperadamente en nuestra vida diaria que Dios ha prometido darnos. Él responderá: el día de los milagros no ha pasado. Solo ha pasado para los burladores y los escépticos y los incrédulos. Y sabes que Dios hace estos milagros casi siempre de tal manera que no van a convencer a ningún burlador o escéptico. Sabes que Dios no da milagros como prueba de la divinidad de Cristo o la realidad de Dios. Mucha gente piensa que el único propósito de los milagros de Cristo fue probar su mesianismo y probar que Él era el Cristo. Sabes que Él dio una señal, lo que significa un milagro, para probar que Él era el Cristo y solo una. Mateo 16:4. Pues los milagros que Él hizo no fueron dados como prueba de su divinidad porque los burladores y los escépticos no aceptarán esos milagros. Se hicieron hace 1900 años, están registrados en su Biblia, pero si no cree en la Biblia no sabe si sucedieron o no. De la única manera que sé si ocurrieron los milagros de Cristo, si caminó sobre el agua, si sanó a los enfermos, si restauró a los muertos, si convirtió el agua en vino, si Él calmó la tormenta, si realmente hizo esas cosas, la única forma en que lo sé y la única forma en que usted puede saberlo es si realmente cree que la Biblia es cierta cuando lo dice. Ahora, tienes que encontrar otra prueba de que la Biblia es verdadera en lugar de milagros. Tienes que encontrar alguna otra prueba de que Jesús era el Mesías y Él dio solo una prueba y esa fue que Él estaría 3 días y 3 noches en su tumba. Mateo 12:40. Y sabes que casi todos los cristianos profesantes en este mundo niegan esa única prueba que Dios dio o que Cristo dio de que Él es el Mesías que había sido profetizado, que vendría, que Él estaría 3 días y 3 noches en su tumba. Bueno, si lo dudas y no entiendes cómo Él pudo estar 3 días y 3 noches en su tumba entre la puesta del sol del viernes y la mañana del domingo de Pascua, será mejor que escribas para nuestro folleto sobre la resurrección. Eso lo aclarará. Tienes que hacer un poco de aritmética de 2º grado y es así de simple. Un niño pequeño puede entenderlo. Sí, Dios ha escondido estas cosas de los sabios y entendidos y se las ha revelado a los niños. Mateo 11:25. Entonces, si eres un bebé de corazón puedes entender. Y si no entiendes la única prueba que Jesús dio y cómo estuvo en la tumba 3 días y 3 noches, es mejor que leas este folleto sobre la resurrección. Es sorprendente porque realmente no fue crucificado el viernes y no resucitó de entre los muertos el domingo de Pascua. Es realmente bastante impactante, pero todo es real y todo está cuidadosamente documentado y está de acuerdo con su Biblia y la encontrará allí. Escriba y obtenga el folleto que le mostrará cosas y dónde buscar y encontrará cosas en su propia Biblia que lo asombrarán, que no sabía que estaban allí. Es decir, asumo que aún no lo han entendido, ya que sé que muchos de ustedes lo han hecho, por supuesto. Bueno, ahora aquí está esta gente. ¿Hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, estos mártires no juzgarás y vengarás nuestra sangre, como clamó David, cuánto tiempo antes de que suceda? Y se entregaron túnicas blancas a cada uno de ellos, y se les dijo que descansaran aún un poco de tiempo. Apocalipsis 6, 10, 11. ¿Dónde están descansando? En sus tumbas. Y viene la hora en que todos los que están en sus sepulcros, ahí es donde están, saldrán y oirán su voz y saldrán los que hayan hecho bien a resurrección de vida. Juan 5, 28, 29. Entonces, está hablando de solo aquellos que han hecho el bien y salen en la resurrección de vida aquí, y se les dijo que tenían que esperar un tiempo hasta que sucediera algo más. Ahora, ¿qué más va a pasar? Hasta que sus consiervos también y sus hermanos, que deben ser muertos, aún por suceder, como ellos, se cumpla. Apocalipsis 6:11. Ahora, la configuración del tiempo de este libro de Apocalipsis es nuestro tiempo ahora, y está justo en el futuro, está llegando, justo delante de nosotros. Bueno, ahora allí están representados como clamando y justo aquí en Jeremías 51, donde estábamos aquí está de nuevo, Israel clamando.
mi carne desgarrada sea vengada en Babilonia. Pero Israel espera que Dios lo haga, y luego los que moran en Sión, en otras palabras, los santos están llorando, mi sangre sea vengada de los caldeos, porque Dios va a tomar esta venganza. Son las plagas de las últimas plagas que vendrán, algunas de ellas justo antes de la segunda venida de Cristo, y las 7 últimas plagas en el tiempo de la venida de Cristo. Que clame Jerusalén. Y aquí está la respuesta del Eterno. Esto es lo que dice Dios o el Eterno. Esta es la respuesta de Cristo. Yo tomaré tu parte, te vengaré, secaré su lago, el lago de Babilonia, y secaré sus manantiales. Babilonia quedará en ruinas. Jeremías 51, 35, 36, Mofat. Ahora, con sus manantiales drenados y toda el agua se ha ido, amigos míos, no lloverá o todavía habrá manantiales y lagos y ríos y agua. Quiere decir que esa parte de Europa que está aquí incluida, y no siento que incluya a toda Europa. No creo que incluya el noroeste de Europa en absoluto, pero la porción de Europa que irá junta en esto, y no voy a tratar de nombrar naciones específicas o establecer límites, pero esa porción de Europa está aquí profetizada y está en su Biblia. Puede que no tengas la misma traducción que estoy leyendo, pero está en tu Biblia. Y van a tener sequía, la van a tener por 1000 años y ningún hombre va a vivir allí. Babilonia quedará en ruinas, una mera guarida de chacales. Jeremías 51, 37, Mofat. Va a suceder tan seguro como que estás tomando una bocanada de aire, tan seguro que el sol sale y se pone. Todos los babilonios rugen como leones, gruñendo como cachorros del león sobre su presa. Eso es lo que Dios cuestiona. Él es, en otras palabras, Él dice que ellos hacen eso, ¿verdad? Entonces Dios dice, los festejaré en mi furor. Jeremías 51, 38, 39, Mofat. Ahora, el furor, el día del Señor, el día de su ira, el día de su furor, es el día de estas últimas plagas, el día del Señor. Es el tiempo que viene después de la tribulación, porque lees en Mateo 24, en el versículo 29, donde habla de la gran tribulación. En los versículos 21 y 22, en el versículo 29 dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna será, como sangre, no dará la luz que suele dar, y las estrellas caerán del cielo. Mateo 24, 30. Ahora, de regreso a Joel 2:31, leerá eso. Eso va a suceder antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Así que el terrible día del Señor viene después de estas señales celestiales, que a su vez vienen después de la gran tribulación. Joel 2:31. Entonces, esto está hablando de la ira de Dios, la furia de Dios, el día del Señor, las plagas, la venganza que Dios va a tomar sobre este poder maligno que ahora se está levantando en Europa y que en realidad estamos ayudando, instigando y ayudando a levantarse. Oh Dios, abre nuestros ojos aquí en los Estados Unidos para ver lo que estamos haciendo. Ahora, las respuestas de Dios cuando dice que están rugiendo como leones, ¿verdad? Estas personas sí, también van a rugir mucho. Jeremías 51:38, Mofat. Y te quedarás estupefacto cuando lo veas en los próximos 5 o 10 años a medida que ciertamente lo hará. Dios dice, los festejaré en mi furor, y los embriagaré hasta que duerman el sueño que no conoce la vigilia. Mofat. En otras palabras, esa es la muerte eterna. Ese es el castigo eterno y la paga del pecado es la muerte. Pero es la muerte segunda de la cual no habrá resurrección. Él lo llama aquí un sueño que no conoce la vigilia, pero es la muerte eterna. Eso es exactamente de lo que Él está hablando. Los conduciré a la confusión, como ovejas, como carneros y cabras. La confusión son los mercados de carne. ¡Qué ruina para Babilonia! El esplendor del mundo sorprendido. Jeremías 51, 41, 42, Mofat. La antigua Babilonia era el esplendor del mundo. Y les digo esto, cuando vuelvan a surgir, amigos míos, solo va a durar muy poco tiempo. Ya se está tramando y planificando bajo tierra y encubierto, está surgiendo en Europa, amigos míos.
y va a ser algo que tendrá gloria carnal, material y nacional, y van a tener un gran esplendor, pero todo ese esplendor y toda esa gloria van a desaparecer rápidamente, porque Cristo viene a hacerlo. ¡Qué horror en el mundo por el destino de Babilonia! Un mar ha estallado sobre Babilonia. Ella se hunde bajo las rugientes mareas del agua. Sus pueblos están desolados, o sus ciudades despobladas sin agua, un desierto donde ningún hombre vive. Tú, mira, sequía, desierto absoluto se convertirá. Nadie pasa, y castigaré a Abel en Babilonia, obligándolo a vomitar su botín. Los prisioneros no fluirán más de él, porque los muros de Babilonia se han derrumbado. Jeremías 51, 41 al 44, Mofat. Y luego dice, salid de ella, pueblo mío. Jeremías 51, 45, Mofat. Toda esta Babilonia, en realidad, mis amigos, es una forma de vida, es un tipo de civilización. Incluye la idea militar, incluye las ideas políticas. Por supuesto, tenemos diferentes ideas políticas en los Estados Unidos, pero, mis amigos, el principio es el mismo, en cierto modo. Oh, nuestro gobierno es tan diferente y todo eso y mucho mejor. Eso no es exactamente lo que quiero decir. No sé si puedo expresarlo, pero ciertamente no es el gobierno de Dios. Y lo que contemplamos en la tierra son gobiernos de hombre, por hombre, para hombre, y las ideas del hombre en lugar de los gobiernos de Dios. Y el evangelio que trajo Jesús fue el gobierno de Dios sobre la humanidad. Dios es el gobernante supremo, pero tratamos de gobernarnos a nosotros mismos. Ahora bien, cuando se trata de que el hombre gobierne al hombre, no hay duda de cuál es el mejor gobierno. Hay otros dos gobiernos muy buenos en la tierra. Los canadienses tienen un gobierno muy bueno, y los británicos junto con ellos, y los suizos. Si sabe algo sobre Suiza, en lo que respecta al gobierno ideado por humanos, también tiene un gobierno muy bueno. Ahora, no nos gusta el nazismo y no nos gusta el comunismo, y no nos gustan algunos de esos tipos de gobierno porque, bueno, si vas a considerar a las naciones como animales del bosque, bueno, son los animales salvajes que quieren saltar sobre nosotros y devorarnos, donde somos más como ovejas que quieren ser mansas y no tenemos planes para otras naciones. Al menos aparentemente no lo hacemos en ese momento, y creemos que no lo hacemos de todos modos. Y al menos pensamos que tenemos sentimientos muy altruistas hacia otras naciones, y generalmente los tenemos, aunque estamos peleados entre nosotros aquí en los Estados Unidos, tratando de ganarnos unos a otros en cada trato que podamos, obtener lo mejor de todo y obtener todas las ganancias que podamos. Y hay más delincuencia en nuestro país que en cualquier otra nación del mundo. Solo obtenga las estadísticas, el gobierno se las proporcionará. Los encontrará en algunos de los almanaques y se sorprenderá bastante de lo que encuentre. Bueno, ahora estamos en los caminos de Babilonia, mis amigos. Aunque algunas de las variaciones aquí son mucho mejores en los Estados Unidos, pero sin embargo estamos en los caminos de la sociedad que Dios condena como Babilonia. Y Dios dice, salid de ella, pueblo mío, salvad vuestra vida, cada uno de vosotros, del fuego de la ira del Eterno. Jeremías 51, 45, Mofat. Ese ciertamente es el día del Señor. Ahora, regresemos aquí de nuevo a Apocalipsis 18, donde eso se cita palabra por palabra y está hablando de esta Babilonia moderna que se está levantando, que va a pelear contra Cristo en la segunda venida de Cristo. Terminará en y para la segunda venida de Cristo. Y aquí está en el versículo 4. Oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Está hablando de Babilonia. Encuentras a Babilonia mencionada en el versículo 2, y de eso está hablando todo el camino hasta aquí. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18:4. Mis amigos, van a recibir estas mismas plagas de Dios si no salen de los caminos de Babilonia. Y aquí está de nuevo aquí en Jeremías 51, versículo 45. Salid de ella, pueblo mío, salvad vuestra vida, cada uno de vosotros, de la ira ardiente del Eterno. Jeremías 51, 45, Mofat. Esas son las plagas de Dios,
que Él va a enviar para que no seas partícipes de esas plagas cuando vengan. Escucha, Dios te promete protección. Dios te está prometiendo que ninguna plaga se acercará a tu morada si entregas tu vida a Dios, si buscas a Cristo con todo tu corazón y con toda tu mente, si eres obediente a Dios, si estás viviendo por cada palabra de Dios. Estás estudiando la Biblia no por argumento, no solo por interés, sino para mostrarte aprobado ante Dios, para ser corregidos y reprendidos por ella, instruidos en los caminos de justicia por ella, para vivir de toda palabra de Dios. Entonces, mis amigos, Dios les promete protección absoluta de todo lo que vendrá. Lucas 21:36. Mis amigos, estamos viviendo en los caminos de Babilonia hoy. Es la forma de sociedad que simplemente agarra por el cuello a todo este pueblo estadounidense nuestro. Es la forma en que pensamos que es buena, es la forma de este mundo, y es la forma de todo el mundo occidental hoy. Es una forma en que Dios llama a Babilonia. Y es confusión y abominación para Dios, y es hora de que salgamos de eso. Abarca todo nuestro tejido social, político, económico, religioso, todo. Estamos en ese tipo de sistema. Dios nos ayude a despertar. Sé que pensamos que este mundo es un mundo bastante agradable, es un mundo bastante bueno. Amamos este mundo. Mis amigos, si amamos al mundo, el amor de Dios no está en nosotros y tenemos que despertar. Primera de Juan 2:15. Bueno, eso es todo lo que tenemos tiempo para ir. Les digo, mis amigos, que estas son advertencias de Dios y estas son profecías para esta misma hora, para nuestra generación, para nuestro pueblo. Jeremías no escribió eso para los judíos allá atrás. Jeremías estaba escribiendo esto. De hecho, esta parte de Jeremías fue escrita después de la mayor parte del cautiverio. Por supuesto, sucedió en diferentes etapas y durante diferentes años. Es para nuestra gente y es para ahora, y es el mensaje de Dios para ti. Ahora, escuche, si está listo para realmente arrepentirse de su desobediencia a Dios, a su ley espiritual, si ahora estás listo para rendir tu voluntad a Dios y quieres convertirte en uno de sus hijos, si ahora está listo para aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, en una fe viva, real y una vida de obediencia, entonces, por supuesto, debe escribir inmediatamente ahora mismo, antes de hacer otra cosa, para nuestro folleto especial sobre el bautismo en agua. Porque el siguiente paso que Dios te manda a dar es el bautismo. Pero aquí nuevamente los muchos están todos mezclados, confundidos, engañados. Ahora, este folleto sobre el bautismo en agua lo aclarará todo. Puede consultar con su propia Biblia y se aclarará. Ahora, retrasar la obtención de este folleto podría significar su eternidad. Es lo más importante en tu vida en este momento. Y escuche, es mejor que también pida el folleto sobre fe para salvación. Ese es otro folleto, fe para salvación. Ahora, solo para su propia tranquilidad, le aconsejo que envíe y obtenga este folleto y lo lea, y luego lea su propia Biblia. Este libro le abrirá los ojos. Este librito, ¿qué clase de fe? No tiene ningún costo. Ahora, espero que ya hayas conseguido papel y un sobre, si no, consíguelo ahora mismo y un bolígrafo. Y luego solicite el folleto sobre el bautismo en agua y el folleto sobre fe para salvación. Así que hasta la próxima. Este es Herbert W. Armstrong diciendo adiós, amigos.